Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Cómo están mis cafeteros y mis cafeteras? ¿Cómo les trata este lunes 17 de noviembre del año 2014? Yo ahora mucho más contento porque ya estoy de regreso por acá y puedo tener el contacto directo con ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o canal 99 en el cable, y a través de esta red de emisoras que todos los días están enlazadas para que usted no se pierda el saborcito de la mañana. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefields. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes nos están siempre siguiendo a través de las redes sociales, Café con Vos, ni en Facebook, @Café con Vos, ni en Twitter. Y a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, Café con Vos. Más adelante, la periodista de la prensa, Elizabeth Romero, está con nosotros. A final de la semana pasada presentó una denuncia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos por acoso y espionaje. Estaremos profundizando sobre los elementos que tiene su denuncia y lo que teme Elizabeth a partir de los hechos que ha denunciado. Norlet Chavarría en unos minutos nos estará dando también los precios de los principales productos de consumo en pesos y centavos. Así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Pesos y centavos. La buena noticia del fin de semana, de acuerdo a lo que me ha dicho Norlet, es que los famosos frijoles han tenido una baja. ¿Y este micrófono por qué lo tenés así tan gacho y tan...? Si no se acomoda esto y se me va de lado, entonces okay. Si yo lo muevo... ¿Qué pasa con los frijoles? Parece que por fin comienza a haber un efecto. Personalmente creo que no vamos a volver a verlos abajo de 20 pesos. Eso, se produzca lo que se produzca, ya nos metieron el gran golazo, pero bueno, contame qué pasó con los frijoles. Ok, la semana anterior habían bajado 2 córdobas porque lo encontrábamos a entre 30... Bueno, lo encontramos a 32, ¿no? Entonces la semana pasada lo habíamos encontrado a 30 y esta semana lo encontramos a 28, o sea que ha bajado otros 2 córdobas. Se dice que esto es porque ha estado entrando más producto al mercado. Sin embargo, como te decía también en la mañana, los compradores ya no les alegra la noticia, pues porque dicen, ok, bajan, se mantienen 2 semanas abajo, pero después vuelven a subir. Entonces, ¿de qué nos sirve que bajen? Solo nos están engañando, ¿no? O por otro lado, la chiltoma. ¿Te recordás que la semana pasada subió 5 córdobas? Esta semana subió otros 5 córdobas, o sea que en las últimas 2 semanas ha subido 10 córdobas. La encontré a 30 córdobas la docena de chiltoma y no es una chiltoma que digamos que es grande y la unidad vale 5 pesos. A mí me haría empezar a pagar por una chiltoma de este tamaño 5 córdobas, porque este es el tamaño de una chiltoma. Estamos hablando de hay otro producto, creo que la chiltoma, el tomate de nuevo. También el tomate subió de precio, lo encontramos a 90 córdobas el balde, es decir que subió 10 córdobas y en algunos mercados hasta 20 córdobas el balde de tomate. Los comerciantes afirman que esto es porque se está notando que hay escasez de tomate y lo están vendiendo más caro por eso. Y es lo único que pueden decir porque a ellos es lo único que le han dicho también. Entonces, ellos compraban la cajilla de tomate a 600 córdobas la semana pasada y esta semana la encontraron a 800 córdobas. Y es por eso que ellos también tuvieron que decidir aumentarle 10 o 20 córdobas al balde de tomate que trae el grande trae como 30 tomates. O sea que te viene saliendo a 3 córdobas cada tomate, pero en las ventas lo encontrás a 5 cada uno. Tomate, chiltoma y la cebolla también. La cebolla no, la cebolla se mantuvo. Encontrás a 15 córdobas la libra de cebolla. Y ahí el resto de los precios se mantienen iguales. El arroz a 13, el azúcar a 9.50, el maíz a 7,
El litro de aceite 32, la libra de papa, si es blanca 10 y si es roja 12. El repollo a 16 córdobas la unidad y la lechuga 15. El lomo de res lo encontré a 75, la posta de pierna 65, la posta de cerdo 60, la carne molida 50, el pollo nacional a 32, la cajilla de huevos a 100. El queso había subido 4 córdobas y lo seguimos manteniendo al precio de 60 córdobas la libra. 60 la libra de queso. Sí. Wow. Ya te expliqué la semana pasada que es porque las lluvias se están yendo y las vacas pastan menos, dan menos leche. Sí. Entonces, el plato del día de hoy, vamos a comer chuleta de pescado frita con tostones y arroz. Chuleta con pescado frita con tostones y arroz. Ensalada está difícil, ¿verdad? Está difícil, porque el tomate subió. Bueno, está bien, esos eran los precios que nos daba Norlet en pesos y centavos. Pesos y centavos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El fin de semana el gobierno dispuso hacer un plan de limpieza bastante grande, además fumigación en diferentes partes del país, concentrados más en Managua, sobre todo en barrios donde se han detectado casos de chikungunya. Hasta el pasado viernes se llevaba una contabilidad de unos 837 casos. Eso quiere decir que ha venido creciendo rápidamente el número de afectados por el virus y este fin de semana el gobierno anduvo, además de fumigando, anduvo con una brigada en los barrios buscando casos febriles que podrían ser sospechosos del chikungunya. Debo mencionar que ahora que regresaba del viaje en el aeropuerto sí se están tomando algunas medidas, no sé si serán las adecuadas, o sea, me refiero a las adecuadas deben de ser, sino que son completas, porque lo único que hacen es que durante el vuelo te dan un documento en el que te dicen si has sentido algún síntoma extraño, diarrea, fiebre, calentura, tos, decaimiento. Eso lo llenas vos de acuerdo a tu conveniencia. Si vos querés que te detengan y que te miren, pues vas a decir que no. Y no vas a aceptar de que te has sentido mal en algún momento. Pero si te sentís mal y lo reportás, lógicamente que las autoridades van a detenerte un momento para ver si de alguna manera vos tenés alguna enfermedad que pueda ser problemática, por llamarlo de alguna manera. Después de que llegás vos a la zona antes de llegar a migración del aeropuerto, te ponen una pistola electrónica en el gonce del brazo. Acá donde te inyectan en las venas, ahí seguramente detectan tu grado de temperatura y es todo lo que pasa. Hay una cámara térmica a la que no hacen pasar a todos los pasajeros, pero seguramente si viene alguien con alguna temperatura que no sea común o con alguno de los síntomas que piden que reportar, seguramente sí te pasan a esa cámara. Pero bueno, ahí está de alguna manera buscando cómo contrarrestar el gobierno esto del chikungunya, que se ha disparado bastante. Pues en el último mes ha sido espectacular la cantidad de gente que ha sido afectada por el virus, ¿verdad? Y eso a partir de las lluvias que nos afectaron en octubre, sobre todo. Dice acá un mensaje en el 85 88 29 12. Buenos días. Digno de señalar y preocupante las movilizaciones en diferentes lugares del país en zonas afectadas por el afamado canal. El gobierno hace caso omiso al clamor del pueblo. ¿Y dónde está el pueblo presidente? Pregunta este amigo o esta amiga es el amigo Luis Calero. Dice, ¿qué es lo que los nicaragüenses mandamos y decidimos en Nicaragua? Pregunta. Nadie para el desastre ecológico e impacto ambiental que se avecina con la mega obra de los chinos. Nicaragua se vendió nuevamente. Saludos, dice el amigo Luis Calero, y bienvenido. Gracias Luis. Y pregunta después, seguimos esperando el famoso censo de más de 7,000 familias afectadas
que el ingeniero Telémaco Talavera y autoridades de gobierno quedaron en presentar el 15 de octubre? ¿O es estrategia para no crear más inestabilidad en la familia? ¿O es estrategia para no crear más inestabilidad en las familias afectadas? Ya en estos días arranca el proyecto de expropiación forzada a sacar a quien sea en contra de su voluntad, y el peso que se oponga, y el que se oponga va preso o amanece serio, dice. Seguramente que se parece. La verdad es que en cuanto al canal, seguimos esperando el censo, efectivamente. El resultado del informe de impacto ambiental, de impacto social y económico. Esperaríamos nosotros que en los próximos días, ¿verdad? Se viene posponiendo de semana en semana, y esto lo que crea es nada más zozobra. Y estamos hablando que ya estamos en diciembre, prácticamente 15 días es nada, pues lo que nos falta, 13 días para finalizar noviembre. Deberíamos tener a estas alturas ya un panorama mucho más claro del tema del canal. No está ocurriendo, y por tanto, pues ahí está el reclamo de las nicaragüenses. El fin de semana, bueno, murió la ballena azul, ¿verdad? Que quedó encallada en el Pacífico, en Tola, ¿verdad? Lo interesante de este caso de la ballena es la actitud que asumió la población. Interesante ver cómo trataron de alguna manera, cómo rescatarla, cómo volverla al mar, pero era demasiado pesada y no pudieron los habitantes de Tola y en Popoyo y los turistas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de personas procurando de alguna manera ayudar al pez para que volviera a su hábitat, y no fue posible. Digo interesante porque en otras ocasiones lo que hemos visto es que están buscando cómo matarlo, más bien al animal. En esta ocasión vimos que hay un poquito más, creo yo, de conciencia ambiental, y es interesante la reacción de los habitantes de esta zona del país. El fin de semana también apareció un delfín muerto en las costas de San Juan del Sur. Explicaban los expertos que mientras van migrando de un océano hacia otro, de un lugar hacia otro, a veces pueden ser atrapados por corrientes que los llevan hacia sitios en los que no se sienten muy cómodos, y es donde llegan a morir particularmente. Esperemos que no se dé más estos casos de muerte de peces en el océano, porque no tenemos de ninguna manera la posibilidad, imagínense la ballena, con palas mecánicas, con lo que se trató de hacer lo que se pudo, pero no se logró salvar al pez. Por otro lado, también el fin de semana falleció el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poesí. Particularmente conmigo tuvo una relación muy cercana cuando yo cubrí la Contraloría casi durante una década, ¿verdad? Y el doctor Argüello murió afectado por diabetes, pero fue un infarto al corazón específicamente, pero luchó con la diabetes por cosa de 12, 13 años. Una persona difícil de tratar, él mismo lo decía, ¿verdad? Y tenía encima de su cabeza, en su oficina, decía algo así: soy un hombre difícil, pero podemos discutirlo. Y así era Guillermo Argüello Poesí, un personaje polémico, carismático por un lado, cascarrabias por el otro, ¿verdad? Y jugó un papel determinante en algún momento de la Contraloría, sobre todo en gobiernos, los gobiernos liberales de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. En los últimos tiempos bajó, como decimos, el gas, prefirió mantenerse perfil bajo, y murió el pasado sábado. Le mandamos nuestras condolencias a doña Leila, a su esposa, a su familia y a la Contraloría, ¿verdad? Uno, quizás, a mi juicio, uno de los contralores, pues, que valía la pena entrevistar, porque podías encontrar de alguna manera información que le sirviera a la nación. Para otras personas, un mal personaje, ¿verdad? Alguien que encubrió algunas cosas, pero bueno, a mi criterio, que lo traté, como digo, durante una década, pues el doctor Argüello, pues sí, tenía información siempre que los periodistas buscábamos de alguna manera, aunque sea una respuesta a veces con un tanto de fuerza de parte de él, pero había respuestas de parte. ¿Quién va a sustituirlo? Esa es la gran pregunta, y la Asamblea Nacional le tocará escoger al sustituto. Seguramente será alguna ficha del PLC. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, regresaremos a hablar con Elizabeth Romero, del periodista del diario La Prensa, con quien hablaremos sobre la denuncia de acoso y espionaje que puso la semana pasada ante el CENIT. Disfruta de Café con Vos.
Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El Mañanero, por Canal 23. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Recordemos que las niñas y los niños tienen derechos iguales y por tanto nosotros podemos ser sus amigos para denunciar violencia. Si una niña sufre violencia, usted puede ser su mejor aliado para denunciarlo marcando el 133 de Mi Familia o el 118 de la Policía Nacional. Sin tapujos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Tengo aquí ya unos mensajes en el 8588-2912 que dicen lo siguiente. El doctor Argüello pues sí fue buen nicaragüense. ¿Quién debería asumir la presidencia de la Contraloría? Luis Ángel Montenegro, preguntan. No creo que sea la mejor opción porque no ve nada de corrupción, ¿verdad? Ese es un mensaje. Acá tengo otro mensaje que dice lo siguiente. Buenos días, ¿qué pasará con Tumarín? Según las noticias, los presuntos inversionistas parecen estar involucrados en el escándalo de Petrobras en Brasil. Es buen punto este. Y acá dice lo siguiente, otro mensaje que dice, el legado histórico del doctor Argüello, pues sí, es de un patriota soberano que veló por los intereses de los nicaragüenses, cobijado por la bandera azul y blanca. Qué excelente que tuviéramos funcionarios de ese nivel
y no de títeres obedeciendo órdenes supremas, violentando las normas constitucionales y dejándonos al margen de las leyes. Que descanse en paz, Guillermo Argüello Poesía. Sí, la verdad es que el doctor Argüello tenía... Aquí está Elizabeth, que también habló en algún momento con el doctor Argüello y sabe que había, de alguna manera, con él forma de hablar. Pero, bueno, hablemos de Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo te gusta el café? Pues bien. ¿Cómo te gusta el café? Me gusta caliente. A nosotros nos gusta con vos, por eso te invitamos a que vinieras para acá a hablar con nosotros. Mira, no quiero de ninguna manera que el programa se convierta en una cuestión polémica, porque se trata de eso. Somos periodistas, somos colegas. Así. Pero creo que es importante hacer mención de esto que está pasando con vos. He tratado de hablar con Oscar Merlo, ¿verdad? Durante el fin de semana para invitarlo al programa también. No he logrado localizarlo, pero vamos a dar lectura de lo que él escribió en su sitio para que vos también tengas espacio de escuchar lo que él piensa de lo que ha hecho al denunciar el tema en el CENIT. ¿Por qué la denuncia? Los periodistas estamos constantemente siendo blanco de críticas, de señalamientos, a veces de amenazas, de espionaje, de acoso en este caso, pero cuando damos el paso es porque ya tenemos miedo de que algo ocurra. ¿Qué pasa con vos? Como te digo, decidí hacerlo, lo había dejado por... había preferido dejarlo por la paz, como decimos. Pero considero de que quedarme callada significa, bien dice el dicho, el que calla otorga. Y una mentira tantas veces repetida se vuelve verdad. Y por mi credibilidad en estos 30 años que he sido periodista, por mis hijos, por mi familia, he preferido dar este paso de advertencia, porque vos sabés que en este país donde hay tanta impunidad, pues yo no tengo mucha esperanza de que alguien va a levantar la voz y va a decir voy a investigar. Por eso recurrí al CENID. Porque dicen, ¿por qué recurrí al CENID? Porque las personas que en este país no encuentran justicia, recurrimos a los derechos humanos. Son los únicos que en este país pueden dar la voz de alerta a otros organismos internacionales, por lo menos advertir, si algo me pasa, por esto fue. Para los que no saben el contexto, ¿verdad? Elizabeth llegó al CENIT porque desde el sitio electrónico Nicaleaks, que es elaborado por el periodista Oscar Merlo, con quien trabajé en El Nuevo Diario, debo decir, fue mi jefe y con quien tengo una relación de amistad. Sin embargo, creo yo pues que aquí hay dos puntos, el que dice Elizabeth, que es la denuncia por la que se va al CENIT, y Oscar, que dice su derecho a informar libremente sobre lo que hacemos los periodistas también, porque ese es el argumento de Oscar en su sitio. Pero todo surge cuando en el sitio de Oscar Merlo, Nicaleaks, se comienzan a publicar informaciones relacionadas con la supuesta relación que tiene Elizabeth con los grupos armados. Y ahí está para los que están viendo en la televisión, está la fotografía de lo que fue publicado por Nicaleaks, en donde dice que Elizabeth es vocera oficiosa de los grupos armados que son virtuales y que son estafadores, dice, si de acuerdo a las publicaciones que ha logrado hacer Nicaleaks. Entonces, Elizabeth dice, ya cuando te ponen en este punto, creo yo que es importante dar un paso y tener... Discúlpame, pero es que no es solo el hecho de lo que él dice, sino que va acompañado de una fotografía donde yo estoy en Costa Rica. Sí. ¿Quién dio esa fotografía? Me están siguiendo los pasos. Es que eso además, es lo que te hace empuja, creo yo, ¿no? Hay un antecedente. Hace un año, yo andaba en una cobertura y se subieron desde espacios noticiosos regulares que son afines al gobierno, una cobertura que andaba con mi compañero de trabajo, íbamos para Honduras, con Manuel Esquivel, y aparezco fotografiada junto, pero no se dijo, lo que a nosotros nos llamó la atención es que no se particularizaba de que el organismo de derechos humanos al que nosotros acompañábamos estaba haciendo eso. Se decía con nombres y apellidos y agarrados con las manos en la masa, algo así, en ese momento. Entonces, esta es la segunda vez que yo aparezco con fotografía y en ese no aparece, no se ve, pero ahí aparece un círculo. Te voy a decir, en los 80 nosotros como periodistas no nos dieron relaciones públicas, no nos dieron divulgación y prensa, no nos dieron publicidad. Lo que nos dieron fue la clase de agitación y propaganda. El que ha recibido esa clase sabe lo que significa eso. Estás mandando un mensaje a tus bases. Véanla, conózcanla. Ella es. Entonces te están estigmatizando, te están señalando.
cualquier accidente puede pasar. Y aquí en este país, y yo lo repito, en este país que suceden tantos accidentes, lamentablemente no los hemos documentado, nadie los investiga, pues yo no quiero ser una cifra más en accidentes en este país. Ni tampoco mártir, porque uno no hace su trabajo para ser mártir. Voy a leer lo que escribe el periodista Oscar Merlo en su sitio, luego de que Elizabeth pone la denuncia en el CENIT, y dice: David contra Goliat, dice Merlo. Una web mal hecha por falta de recursos y que busca un lugar dentro del difícil periodismo digital de Nicaragua provocó una denuncia ante el CENIT, de donde surgió la amenaza de otras posibles acciones legales. Me pone el CENIT en una situación difícil porque yo no tengo abogado que me defienda ni dinero con qué pagar alguno. Ni siquiera cuento con una ONG europea que financie el pago de mi otra web, El Cronista Digital, a la que, igual que Nicalix, solo me une el afán de seguir haciendo periodismo, derecho que intentaron negarme cuando fui despedido del Nuevo Diario en el año 2009. Nicalix es un intento por hacer una forma de periodismo diferente. La idea surgió cuando hace algunos años, tras la publicación del caso Televisa, empecé a recibir de colegas de otros países alguna información documentada sobre irregularidades cometidas por los poderosos de dichas naciones. También hemos conocido pequeñas conspiraciones de la oposición de Nicaragua, las que en un inicio tampoco tomábamos muy en cuenta debido al tiempo que consume estar clasificándola y corroborando su veracidad con distintas fuentes. La información obtenida la he venido guardando y admito que no he podido leerla toda. No sabía qué hacer con dichos documentos hasta que llegó a nuestro poder abundante información y fotos sobre la coordinadora guerrillera nicaragüense, un grupo claramente de estafadores, a como miembros del mismo lo han denunciado. Así nació Nicalix, un hombre decididamente pretencioso, porque intenté reproducir en alguna manera la experiencia del grupo Wikileaks. Pronto me di cuenta de lo difícil que sería, pese a que en los primeros días recibimos algunas llamadas de nicaragüenses que prometieron apoyarnos y seguimos esperando. Sí agradezco el apoyo de amigos a quienes conozco hace largo tiempo y que me han ayudado a conseguir información alguna de la cual he publicado en El Cronista Digital de forma exclusiva, siendo reproducida forzadamente por los grandes medios o desmentida por los mismos. La publicación que originó la denuncia en el CENIT, en este caso es la de Elizabeth, alude a la periodista Elizabeth Romero, a quien conozco desde los años 80. Tenemos muchos correos que la mencionan desde que la surgieron al reportero de Radio Corporación Alfredo Salinas, que la reclutara, hasta sus contactos en los miembros del presunto grupo guerrillero. También nos enviaron fotos de Romero. No tengo recursos ni motivos para acosar o espiar a Elizabeth, pero ella y yo nos conocemos y sabemos cómo se obtiene la información en los grandes medios de información en Nicaragua. La principal fuente son las filtraciones, y puede que Elizabeth tenga razón al sentirse espiada, debido a que alguien de su entorno, que la conoce bien, está soltando información que la hace aparecer como vocera oficiosa de grupos que ella considera tomaron las armas contra el gobierno. Al menos esa era la intención de la coordinadora guerrillera al mandar a reclutarla. Ella lo sabía. Eso sí no nos consta, dice Merlo, y más abajo hay otros puntos, pero vamos, Merlo alude el hecho de que si tiene información sobre tu persona que te están utilizando, según él, lo publica como lo publica cualquier medio. La pregunta es, ¿te llamó Oscar Merlo para preguntarte? Justamente como vos dijiste anteriormente, fue tu jefe. ¿Qué clase de jefe fue? Te pregunto a vos, porque todo periodista sabe que cuando hay una información tan peligrosa como es esa, yo busco a la persona, y sobre todo, como él mismo reconoce, que me conoce. Segundo, yo a Merlo lo tenía como un periodista, pero además no creía que fuese él el que estuviera escribiendo ese tipo de panfletos, te lo digo sinceramente, pero callado se defendía mejor, te lo digo sinceramente, porque yo, si él asume eso, que yo sé que allí hay un trasfondo y sé que hay gente detrás de él, yo no lo hubiera asumido ni lo hubiera firmado. 2, 3, hay una situación aquí, y es el espionaje, y espionaje electrónico. Él debería estar diciendo cómo es que me están espiando mis correos electrónicos, cómo es que en este país se conoce información electrónica cuando se supone que hay privacidad. Además, los correos electrónicos que están allí, yo no tengo nada que esconder. Si leen los correos electrónicos son de meramente una periodista. No me digas que cualquiera te envíe un correo electrónico y te mande información. Y vos, en un momento de necesidad, de urgencia, que querés buscar la otra parte, les mandas preguntas para preguntar si esto es así. Así debe ser. Es lo que pasó conmigo. Las preguntas y las respuestas, que es lo que sacaron en su momento de la matanza, que fui la primera
De la matanza del 19 de julio. Del 19 de julio, que fui una de las primeras en rechazar esta situación, porque como cristiana, católica, no considero que esa sea la forma de buscar paz. Están buscando guerra y además a mansalva, a agentes civiles. Pero sucedió una situación y yo como periodista debo investigarla. Y dado que la policía ofreció una información no muy coherente, no me satisfacía y me ofrecieron información. ¿Vos como periodista qué? ¿La rechazás? Yo mandé las preguntas. Y si ven ahí en los correos, son meramente de una periodista. No tengo la culpa yo de ser acuciosa. Consulta que los periodistas tenemos que hacer obligatoriamente para contrastar la información que se nos está dando oficialmente. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos seguiremos hablando más con Elizabeth sobre el tema de acoso y espionaje. Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido Y te has vuelto grande. nunca olvides que tus derechos Valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. ¿Y yo puedo ir a la escuela? Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes y televidentes del Saborcito de la Mañana, conversando hoy con Elizabeth Romero, periodista del diario La Prensa, más de 30 años de experiencia en este andar del periodismo. Y además de eso, es
diría yo, especialista, Elizabeth, en los últimos tiempos en darle cobertura a temas de seguridad ciudadana, temas de defensa, porque cubre la Policía Nacional, a veces también se mete a temas del Ejército, es decir, es su fuente particular. Y el tema de los rearmados, sean virtuales, sean de verdad o sean de mentira, es un tema que nos llama la atención a todos, porque al final la respuesta siempre ha sido que son delincuentes comunes. Cosa que nos extraña porque a veces atacan objetivos específicos del Estado como plantas o vehículos estatales. Bueno, pero ese es parte del tema que lleva a Elizabeth a darle cobertura y ir hasta la frontera y pasar incluso hasta Honduras a buscar a los líderes de estas agrupaciones que dicen estar levantados en contra del gobierno del presidente Ortega. Yo les decía que llamé a Oscar Merlo durante el fin de semana y si Merlo está viendo el programa o está escuchando el programa, 2270-9887, o pueden mandar mensajería de texto, le mandé un correo electrónico también. Espero que de alguna manera tengamos algún tipo de interacción para contrastar, aunque estoy leyendo casualmente aquí con Elizabeth, prácticamente un editorial que hace Merlo que dice: el problema de los medios de comunicación en Nicaragua y en América Latina que reclaman el derecho a fiscalizar la labor de otros es que siempre se han considerado inmunes e impunes ante todo lo que hagan y digan. Y muchos periodistas que laboran o han laborado en ellos, consciente o inconscientemente, asumen como suya la ideología política del patrón. Puede que ese comportamiento sea aludido huehuense el que asegura que llevamos por dentro. A mi modo de ver las cosas, Nicaragua atraviesa por un momento interesante, por llamarle de alguna manera. Algunos ONG, grupos políticos, individuos y familias que adversan al gobierno han cerrado filas en una cruzada que se percibe fácilmente en los medios de comunicación que se dominan independientes. Es una especie de déjà vu que como periodista con experiencia reconozco fácilmente, y eso me llama la atención porque considero que es noticia. Pero por lo que veo, los aludidos por Nicalix no lo ven así y los entiendo. Es física aplicada al periodismo, si es que vale este concepto. Toda la acción provoca una reacción, lo que dijo Newton es su tercera ley. Pero el principal problema, insisto, es la forma en que los medios de comunicación se ven a sí mismos, ponderan al espía que les filtra información sobre otros, pero reaccionan con virulencia cuando la información proviene de sus planillas. Echan entonces a andar el engranaje y a la vista del cenit. Es solo el primer paso, dice, porque viví 24 años en las entrañas y los conozco. No me asustaré si llegan hasta la Sociedad Interamericana de Prensa y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el CENIT ya lo ha anunciado efectivamente. No dejarán pasar la oportunidad de recurrir al victimismo una vez más. Tenemos una llamada telefónica, vamos con Elizabeth de nuevo. Aló. Sí, muy buenos días. Me parece pues de que evidentemente ella está haciendo su trabajo y ella pues quiere, ¿cómo se llama?, cumplir con su tarea. Eso es entendible. Pero veo el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, que han pasado tantos años en guerra, esta gente, que al final, lo que se hace es sentarse a dialogar y buscar la paz. Entonces, no sé cuál es el enfoque, claro, ya tiene un enfoque periodístico, pero pensemos en el entorno. Nos conviene hablar sobre los rearmados para, ¿cómo se llama?, soliviantar, digamos, el espíritu de guerra, o soliviantar, digamos, mejor hablemos de la paz. O sea, creo, a nadie le interesa una guerra, por ejemplo, en nuestro país. En este momento alguien decía por ahí, por lo menos vivimos una relativa paz. Entonces el enfoque que ella le está dando, no sé exactamente si solamente de informar, de escudriñar los motivos que impulsan a esta gente a tomar las armas, porque en este momento creo que el gobierno ha dicho de diálogo, pues. Entonces me parece a mí que no nos conviene soliviantar ánimos en cuanto a eso. Pues yo creo que es una tarea pues del ejército en este caso, ¿verdad? Y yo respeto su trabajo, respeto perfectamente bien su trabajo, pero creo que hay que manejar con cuidado la situación. Muy buenos días. Gracias por su llamada, Elizabeth. Bueno, sí, como dice que respeta mi trabajo y debe ser que lo ha leído. Nos hemos limitado nosotros a cubrir hechos que se dan y a decir lo que la gente dice, por qué creen que esta gente existe. También hemos llevado la otra parte, que es la parte del gobierno que niega que existen. Entonces, como te decía anteriormente, lo que dijo el editorial de la prensa está claro. El gobierno dice que no existen los grupos armados, lo hemos dicho. La gente dice que existen los grupos armados
y cuáles son los motivos, y eso tratamos de llevar las dos partes. Merlo dice que son estafadores virtuales, que están en una computadora y con un teléfono y que no hay nada de eso. Pues si él lo dice, él debe saberlo mejor, porque debe tener fuentes que le dicen las mismas fuentes que le pasaron los correos electrónicos y las mismas fuentes que le mandaron mi fotografía de una capacitación que yo andaba haciendo en Costa Rica y que la tergiversaron diciendo que yo andaba encontrándome con los armados. Entonces, esas son las cosas. Esto es periodismo. Estafar a la gente haciendo publicaciones falsas, porque eso es una estafa, a la gente diciéndole que yo soy periodista y no estoy diciendo la verdad. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Hola. ¿Tenemos otra llamada telefónica? No. Tengo un mensaje que dice... Sí, adelante. ¿Aló? Adelante. Sí, oye, yo quiero felicitar a la muchacha esta de la prensa. Lo que pasa es que el gobierno le gusta ocultar un montón de cosas, hombre, y eso no es para nadie un secreto. Lo que sucede es de que aquí hay rearmado, la otra vez acusaba a un sacerdote, tal vez recordar, de ahí desde el norte, que decía que él aumentaba sobre estas cosas de los rearmados y después se dijo pues que como una prueba aparentemente. Ahora si se fija muy bien, la muchacha esta está hablando lo que es y aquí hay que ser transparente. Si hay punto, se terminó. ¿Y cuál es el cuquilleo que tiene el gobierno? Se pone al brinco. Buenos días. Gracias por su llamada, Elizabeth. El problema es de que la población allá en el campo, porque no solo yo he ido, han ido los corresponsales, han ido periodistas de otros medios y que casualmente un periodista que como yo hemos andado investigando con más profundidad el caso, también fue acosado, como es Ismael López de Confidencial de esta semana. Entonces sí me llama la atención porque la gente en el lugar donde se han dado incidentes armados, donde han habido muertos, eso no lo puedes esconder, eso lo tenés que decir. ¿Y por qué no reconocer de que hay gente que no tiene tu mismo pensamiento? Aquí no hay uniformidad de criterio, ni estás obligado. Tenés derecho a disentir, porque ese es un derecho humano. Bueno, yo soy muy defensora de los derechos humanos, ¿verdad? Pero ese es tu derecho a disentir, y como periodista es tu derecho a publicar lo que dice la gente. Yo no estoy inventando, no he inventado nombres, no he inventado muertos. Lo que he dicho es lo que ocurre en el campo porque he ido a hacer trabajo a profundidad. Tengo otra llamada telefónica para Elizabeth. Aló. Buenos días, Luis. Buenos días. Mira, la prensa se ha caracterizado por mentirosa. Ha sido demandada por un montón de personalidades jurídicas y personales. Siempre ha distorsionado la verdad. Y los periodistas que trabajan para la prensa no pueden ser objetivos porque lo corren. Por lo tanto, la jovencita que está ahí también es mentirosa. Muchas gracias. Gracias por su llamada, Elizabeth. No, me da risa más bien, porque yo no he trabajado solo en la prensa. Gracias a Dios, 30 años, más de 30 años llevo ya. También trabajé a medios que se dicen de izquierda. Yo empecé en medios de izquierda y le he trabajado a la derecha y a la izquierda, pero me han dado trabajo por mi profesionalismo, gracias a Dios, porque si hay algo que me caracteriza es que si yo considero que esto es real, lo digo. Si yo considero que esto es una estafa, también lo digo y no lo puedo publicar porque es mi credibilidad, es mi nombre. Yo no salgo a defender nombres de nadie, salgo a defender mi nombre, mi credibilidad, que yo es una bandera que he tenido. 30 años de profesionalismo, no puedo echarlo a la cesta de la basura. Ahora, tenemos otra llamada telefónica antes de hacerte la pregunta. Aló. Aló, buenos días. Sí. Que no se sienta mal la muchacha y su trabajo que anda haciendo. Y bueno, usted sabe que todos tenemos un punto de vista diferente y que no se sienta mal porque la población está 100% seguro de que ella que no es una mentirosa, como dijo el señor anterior, porque ella anda haciendo su trabajo. Gracias por su participación. Tenemos otra llamada telefónica. Aló. Adelante. Hola. Hola, buenos días. Adelante. Estoy
Estoy observando, aquí estoy viendo el programa de ustedes, Luis, el cual felicito porque dentro del periodismo moderno este es uno de los programas que vale la pena sentarse a verlos. Gracias. En cuanto al tema que están tocando, quiero decirles, yo soy una persona de más de 60 años y deberían de ser muy responsables las personas que tomen el teléfono para dar su opinión, porque ¿quién es quién para venir a desmentir lo que una persona con una mutua bastante experiencia, con mucho conocimiento de causa, entregadas a ello, como esta periodista que tenemos aquí de frente en la pantalla, vengan a decirle que es una mentirosa? Yo no puedo, no tengo la capacidad, mi conciencia no me lo indica que yo tenga que decirle eso a ella ni al otro que está adversando lo que ella dice, porque dentro del periodismo existen los pros y los contras y existen esas dos posiciones lamentablemente. La verdad es, ¿por qué si es cierto que no hay rearmados? ¿Por qué se preocupa tanto el gobierno? ¿Por qué trata de desmentir? ¿Por qué trata de poner obstáculos? ¿Y por qué trata de agarrar y encarcelar a personas inocentes? No es esto para demostrarle al pueblo que desconoce que sí, ellos han agarrado a Julián Tal y que eso hizo esto y lo otro y lo otro. Entonces, tengamos conciencia, dictamos nuestra opinión como tu corazón te lo dicta, no como el hígado te lo manifiesta, ¿verdad? Yo les vuelvo a repetir, soy una persona de más de 60 años, conozco lo que pasó en la época de Somoza, conozco lo que ha pasado en todos los gobiernos que han venido después de la revolución e incluso trabajé para el gobierno revolucionario en los años 80 y trabajé por muchos años y tuve que irme del país porque nunca acepté ponerme el uniforme y meterme a las milicias y meterme después a todas las cosas de defensa de revolución. Y no soy contrarrevolucionario, sencillamente no comulgué nunca con esa forma de ser revolución. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada. Les pido por favor brevedad porque el tiempo se nos está escapando. Aló. Aló, buenos días. Quería opinar, estoy viendo el programa y seguimiento a la situación que está pasando Elizabeth Romero. La conozco como periodista, excelente profesional, y creo que lo que está pasando con ella, que en Nicaragua hay persecución política. En Nicaragua se ha convertido en una amenaza el opinar, el informar. Yo como nicaragüense tengo derecho a ser informada y creo que es necesario que los periodistas y las periodistas sigan actuando de esta manera, pero creo que la valentía y la seriedad de Elizabeth Romero es la que la tiene en esta situación, porque existe en Nicaragua una oposición a decir la verdad, no se nos permite a los nicaragüenses conocer la verdad ni decir la verdad. Entonces yo creo que Elizabeth debe seguir en su posición de periodista profesional que ha tenido hasta ahora. Creo que los nicaragüenses necesitamos más Elizabeth Romero para tiempo y que espero que las medidas de protección que se han pedido para ella sean efectivas, porque realmente en este país es una amenaza decir la verdad y atreverse a informar a la población. Gracias por su comentario. Tengo varios mensajes por acá en el 85-88-2912. Voy a leer los saludos a la licenciada Romero. Nos solidarizamos con usted porque los sistemas de espionaje y las coartadas de intromisiones de prácticas de agentes de los 80 nos extrañan. Vivimos en Nicaragua y bajo el mismo sistema del mismo gobierno de esa época. Pero recuerde que podrán matar a los hombres, pero nunca las ideas. Desgraciadamente, denunciar en nuestro país es caer en la mira. Gracias y saludos, dice acá. Rearmados existen en Nicaragua, el ejército y la policía conocen de esto. El gobierno trata de desvirtuar la realidad para seguir engañando a los pueblos. Todo está perfecto, dicen. No queremos la guerra, pero sí las condiciones de dictadura presionan al campesinado. El campesinado será la mecha nuevamente en estos sectores. Hay motivos serios que conllevan a estos rearmados. Los periodistas deben informar y ser la voz de la verdad y la justicia social. Acá está otro mensaje que dice lo siguiente: que haga su trabajo y que diga la verdad al gobierno. Acá hay otro mensaje que dice: es bueno impulsar la paz, pero hay que impulsar la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad
Nicaragua no puede seguir en guerras y atraso económico. Hay que respetar los criterios de los demás. Acá dice otro, siempre en sintonía, hermano. ¿Qué objetivo hay en decir que hay armados? Eso fortalece la delincuencia, autollamándose o autodenominándose reos políticos cuando los capturan. Es un punto, creo, que se puede considerar como válido también el mensaje. Les dijiste que somos periodistas champú, no sé a qué se refieren esto. A ver, buenos días, felicito a la señora periodista que siga en su magnífico trabajo investigativo y no le haga caso a esas llamadas provocativas de los peleles sin criterio que son corruptos del gobierno. Elisa, hay varios mensajes de solidaridad y aquí está uno que dice el último. Y no es que aprobamos una ley 779 para defender a las mujeres de la violencia. A ellas se le está violentando su derecho como periodista y como mujer, dice acá este mensaje. Te iba a preguntar lo siguiente. Generalmente, Merlo lo dice en su editorial, no criticamos, o los periodistas nos sentimos mal cuando se nos vienen encima las críticas o nos sacan algunas cosas que no nos gustan. No me extrañaría que de pronto me saquen algo, porque es parte de este juego, ¿no? Y entonces reaccionamos como muy sensibles, dicen. En este caso, yo sé que por lo delicado que es lo que están haciendo, señalándote como vocera oficiosa, pues lógicamente debe haber una reacción. Pero hay quienes dicen, se van siempre contra el mensajero, no contra quien está haciendo el espionaje. En este caso, podría decir, Merlo, que su argumento es casualmente... Es que él no es el mensajero, él está siendo parte de esta situación y no es crítica. Porque a mí me han criticado incluso personalmente y si la gente tiene la razón, usted se lo agradezco. Pero esto va más allá. Como te digo, esto lleva un año. Gente que me manda mensajes tuve que restringir mi cuenta de Facebook meramente a mi familia, porque gente que te hostiga de alguna forma, como decirte, sabemos quién sos, sabemos quién es tu familia, te mandan cuestiones que solo vos sabés de que han ocurrido. Esto te está demostrando que están tras tus pasos. Uno, te estoy diciendo que hace un año lo que ocurrió no fue por casualidad que llegaran personeros políticos oficiosamente que están en divulgaciones en las instituciones del Estado, instando a medios, a jefes de prensa, de medios de comunicación. Esto hay que subirlo porque... Y eran notas de prensa en contra de mi trabajo que yo andaba en Honduras. Y eso debo decir honestamente, lo conocí y supe que fueron a los medios de comunicación. Y una persona específicamente, que no puedo decir el nombre porque no quiero entrar en un conflicto con esa persona, pero una persona específicamente de un poder del Estado. Así es. Anduvo repartiendo videos y anduvo repartiendo... Así, a mí me llegó la nota. Notas de prensa para desacreditar a Elizabeth. Al margen de lo que de este asunto ahorita que está denunciando Elizabeth, debo decir que yo conocí de eso y de primera fuente. Así que, y voy a decir la palabra, perdónenme amigos televidentes, gente, pero es jodido cuando te ponen en una situación de esta, porque es tu vida la que está casualmente expuesta a que pase algo. Y por eso es que yo abro los micrófonos a Elizabeth, la invito a que venga, porque debemos dejar constancia de que si algo ocurre, el periodista lo había dicho, ¿verdad? Y más adelante si pasará algo, que Dios quiera que no sea así, Elizabeth, por las cosas que vos has dicho, desacreditarte, ponerte como blanco de un ataque, un accidente o lo demás, pues aquí lo hemos dicho. Justamente eso es lo que yo pensé, porque yo me había negado, como te digo, en un inicio, cuando reiniciaron la campaña en septiembre de este año, un año después, y el que no la debe no la teme. Además, yo no he instado en ningún momento a la guerra. Me he limitado como periodista a decir lo que ocurre en el campo. Es simplemente a decir lo que ocurre en el campo. He tratado de llevar la voz de los que no tienen voz cuando se les violentan sus derechos humanos. Como te dije anteriormente, incluso soy defensora de los derechos humanos, me considero muy defensora de los derechos humanos de las personas. Derechos humanos en el sentido de que... o sea... Es una bandera que tenemos. Es una bandera, pero además, así como defensora que soy de que se le debe de defender los derechos humanos de las personas, que no se le deben de violentar, y me voy a quedar callada, yo misma no me voy a defender mis derechos. Como decía el señor anteriormente, sí se me están violentando mis derechos como mujer. Por el hecho de que soy mujer, me van a estar agrediendo. Un hombre, de viaje se le ve el machismo ahí a Oscar Merlo, si lo chorrea de viaje, porque soy mujer, porque no me puedo defender. No, yo también tengo boca y puedo escribir y puedo decirlo, porque la verdad está de mi lado.
yo reitero mi invitación a que Oscar Merlo venga al programa. O sea, yo aquí abro las puertas para que también dé sus puntos de vista, porque la verdad es que cuando es un periodista el que está en medio de la información, pues nosotros tenemos que tener, diría yo, mucho más cuidado, porque se trata de personas que estamos haciendo una labor para informar a gente que nunca le va a gustar el trabajo que hacemos, porque no está de acuerdo o está de acuerdo con lo que se está haciendo desde las instituciones del Estado o de la manera de llevar el país. Y hay otra gente que va a estar muy de acuerdo con lo que hacemos porque es persona que tiene otro criterio y dice, no, las cosas no van bien. Y los periodistas estamos en medio. Ese es el problema, Elizabeth, que estamos en medio de un cruce de fuego que al final nos convertimos en el blanco principal. Así es. Pero lamento que sea otra persona que dice ser periodista, que conoce del periodismo, pero que ha prevalecido su bandera política. Yo nunca he militado en un partido. A mucha honra. Ningún partido puede mostrar mi carnet, ninguno. Porque el periodista que llega a militar a un partido pierde su objetividad. Y yo siempre he dicho, el periodista se aproxima a la verdad, se acerca a la verdad. No tenemos toda la verdad. Eso es falso, lo que te dicen en la escuela. La verdad ante todo. Te aproximas, la verdad pura no existe. Para que el televidente, el oyente o el lector se haga un criterio y saque sus conclusiones. Gracias, Elizabeth, por habernos acompañado. Reitero, la invitación para Nicalix, para Oscar, está abierta. Ojalá y venga para acá y conversemos de este caso para que los argumentos que él tiene alrededor del tema pues sean escuchados por ustedes, vistos y escuchados por ustedes, amigos televidentes y oyentes. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía.